Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, a otro podcast. Eh, Hoy les quiero contar una historia que la titulé El universo que nos habita. Y se trata de cómo fue mi historia con el tarot a lo largo del tiempo de esta vida que estoy transitando, por qué me gusta el tarot y por lo menos cómo es que funciona para mí una lectura del tarot. Esto empieza, bueno, antes voy a decir algo. La quiero compartir no porque sea importante mi historia, sino porque hay dos motivos. Una, porque a través de ello, de esa historia, me van a conocer un poco más. Y otra es porque creo que también se pueden ver reflejadas en esta pequeña historia cómo es que también probablemente les haya sucedido o les sucede a ustedes. Y esto se trata muy sencillamente, yo tratando de, en mi cuaderno yo hago como anotaciones y estaba diagramando un nuevo tema que era, y lo titulé ¿Por qué me gusta el tarot? En mi cuaderno en donde anoto las cosas para hablar con ustedes. Y, y me puse a meditar con esa pregunta y sinceramente a la primera respuesta que llegué es porque el tarot me habla a través de imágenes. Realmente siento que me hablan, no solamente ahora, después de haber estudiado y demás, sino que desde siempre me estaba hablando. Pero en los comienzos, cuando yo era pequeña, tengo 51 años, cuando yo era pequeña yo no conocía el tarot como lo conozco ahora, al White Smith, al Rider White, sino me remonto cuando yo era chiquita, no me acuerdo la edad, pero unos 13, 14 años, en donde mi madre, por hobby, se leía cartas. Y eran las cartas como las conocemos en Argentina como las cartas del truco, ¿no? Los que son de Argentina van a saber, as de oros, los oros, las copas, las espadas y los bastos. Cartas comunes. Mi madre no hacía cartomancia, ni mucho menos. Mi madre tenía desarrollada, según sus palabras, desarrollada la intuición. Decía simplemente lo que le pasaba a ella era que veía las cartas y conectaba con la energía y traducía un mensaje. Y a mí eso siempre me pareció misterioso y también misterioso y como que me llamaba mucho la atención. Entonces mi mamá un día yo le pregunté qué significa esa carta, qué significa la otra y cómo te viene esa información. Mamá lo hacía muy adivinatorio, ¿no? En ese momento. Y solamente para amigos y conocidos y demás. Y yo recuerdo que un día me dio el mazo de cartas y me comenzó a explicar los significados, tal cual así, no profundización en simbología, sino los significados. Y me acuerdo como si fuese el día de hoy que me dijo, el 2 de oros, si aparece el 2 de oros en tu tirada, es porque el consultante está ignorando algo. Cosas así me enseñaba, ¿no? Pero muy cortito, no es que me senté a aprender con mi mamá cómo es que ella leía esas energías. Entonces un día, digamos, siguiendo mis ganas, mi fuego que me llevaba a decir, sí, yo quiero hacer esto, me tomé el mazo de cartas, las mezclé, le pedí, creo que fue uno de mis hermanos o una hermana mía, eh, y te voy a tirar las cartas, así le decíamos acá, te voy a tirar las cartas. Entonces puse las cartas en una tirada en un esquema que me había enseñado mi mamá, y simplemente ahora que se las cuento, me estoy recordando la imagen mentalmente, cómo fue ese momento. Entonces tiré una carta que representaba a mi hermana, y bueno, etcétera, etcétera, todo el esquema. Y, y bueno, y de repente sucedió algo que yo no podía explicar, que tampoco fue muy mística la experiencia, ni mucho menos, no crean, sucedió que las cartas me empezaron a hablar. No solo el 2 de oros que mi mamá me había dicho que ignoras algo, sino que había más. Yo conectaba, miraba
las espadas, las copas, los oros, que me llamaban más la atención, y de mí comenzaba a salir un mensaje para mi hermana que a mi hermana le hacía sentido. Y yo, wow, ¿cómo puede ser? Entonces, con mucha frecuencia, no solo ella, sino otras personas, a lo largo del tiempo, no solamente cuando era niña, me seguían preguntando como diciendo, Laura, tengo un problema en mi vida, decime qué dicen las cartas. Y yo les decía, pero yo no sé qué dicen las cartas, pero sentate conmigo y hablemos. Y en realidad, según yo en ese momento, todo lo que estaba haciendo era conectar con la energía de esa persona y la historia que me estaba contando, lo que le sucedía en su vida, que quería resolver. Y eso, y yo lo que estaba haciendo era escucharla simplemente, muy atentamente. Siempre fui muy empática también y conectaba mucho con esa energía. Entonces, en base a eso, yo barajaba las cartas y le preguntaba a las cartas, que no era un tarot, cómo la podíamos ayudar. Y miraba las cartas y venía la respuesta. Según yo, eso simplemente me ocurría y no sabía cómo explicarlo. Y no, durante muchos años tampoco le busqué una explicación. Después continué mi vida y sin más conexión con un sistema oracular, como le podría llamar en este momento. Pero siempre, desde pequeña, me interesaron los misterios que traían las imágenes, los señales que para mí había en que una paloma se pose en mi ventana. Y paloma blanca, paloma negra, no importa, había un mensaje, un símbolo que según yo me traía esa paloma, o un colibrí en una tarde de lluvia. Siempre me llamó la atención como que había un misterio que develar eh, ahí, en ese acontecimiento. Desde pequeña me sucedió, siempre fui curiosa con eso, pero hasta ahí llegaba mi curiosidad y no indagaba mucho más, porque estaba en la escuela primaria, después secundaria, después en la universidad y después un montón de cosas que como que dejé en pausa toda esa curiosidad que me traían los símbolos. Y me atraían los símbolos también en la casa de mi abuela, que también fue mi casa natal, porque mi abuela es una casa, bueno, muy antigua. En la actualidad estoy grabando este audio en esa misma casa. Entonces, leíamos un libro que era una colección que se llama El Tesoro de la Juventud, que tiene 20 tomos y estaba lleno de símbolos, símbolos y de simbología. Me refiero a imágenes, colores, números, palabras que contaban historias de todo tipo. Y la colección en sí era muy para mí como de otra época, y esa otra época, porque es una colección antigua ya, y esa época me remontaba como a viajar en mi mente a otros lugares, a otros momentos de la historia, a otros años, y qué hacía la gente ahí, cómo se comunicaba, mediante las fotos que hay en esos libros. Siempre esas imágenes, esa simbología me refiero, me llamó mucho la atención. Había misterio, había secretos que me llamaban la atención y yo los quería resolver. Yo quería saber de dónde venía eso, por qué habían colocado por ejemplo, las fábulas de Sopo y en esas fotos, en esas ilustraciones, un lobo que venía en una montaña y que tenía un faro de luz atrás y demás. Y yo decía, ¿cómo es que significa ese faro en esa historia? ¿Por qué ese lobo? ¿Por qué tiene los ojos así? ¿Por qué muestra los dientes? ¿Por qué parece que sonríe? O quizás porque está enojado. ¿Por qué la persona que lo pintó de esa manera? Y así, en pequeños ejemplos. También me pasó, también esto me sucedía cuando chica mi abuela materna me llevaba mucho a misa. Ella era católica, apostólica romana y todos los domingos o sábados iba a misa. Entonces me llevaba con ella. Y en un momento yo, no sé cómo fue la historia hasta ahí, cómo ocurrió para que yo llegue a colaborar con el cura, con el sacerdote que daba la misa ese domingo o ese sábado,
y de un momento a otro yo me vi ayudándolo, porque es como que mi abuela me sumergió en el mundo de la acción católica o de la juventud católica, y yo me veía en la sacristía de ese sacerdote para ayudarlo a prepararse para dar la misa. Entonces lo ayudaba a ordenar el cáliz, las hostias, que debo comenzar que me comía más de una antes de que las consagrara, a ponerse su sotana y todo lo que se colocan antes de, como vestimentas, antes de dar la misa. Y también algunos domingos me tocó leer la primera o la segunda lectura, tipo, todavía recuerdo que yo pequeña, que tendría 9 años, decía, lectura del apóstol San Pablo, según los cristianos de Corintios. Y lo leía en el atrio. Y yo decía, wow, ¿por qué hago yo acá leyendo esto? No me interesaba tanto eso, sino el cáliz que estaba en la sacristía y cómo lo consagraba el sacerdote y todo el ritual que hacía, ¿no? Eso me interesaba mucho. Después de un tiempo dejé esa acción católica por otras cosas que después pasaron. Yo no soy, digamos, cristiana ortodoxa, nunca lo fui. Pero sí me interesaba saber, por ejemplo, pero el cura nunca me lo contó bien. Después descubrí que no me lo estaba contando más o menos como debería ser o como era la verdad, sino que yo quería saber qué es lo que él consagraba, por qué lo hacía, por qué se hacía ritual, qué significaba, por qué el cáliz, la sangre de Cristo, esa copa que contiene, qué es, qué significa. Todo eso a mí me llamaba mucho la atención. Pero bueno, con el paso del tiempo, como les decía, es como que eso lo dejé en pausa, pero siempre me siguió acompañando a lo largo de mi vida. Siempre, siempre. Después, más adelante, me acuerdo yo estudiando en el primer año de medicina, que fue eso fue todo lo que estudié de medicina, encontré ese misterio, ese secreto en la enseñanza que dejaban los cuerpos en la morgue cuando yo los estudiaba como herramientas para conocer el cuerpo humano. Y yo decía, wow, esta persona eh, entregó de alguna manera consciente o no su cuerpo al estudio de la medicina. Y ahí encontré muchos más misterios todavía para mí, más allá del nombre del músculo y las inserciones y todo esto que te enseñan en la anatomía, sino sobre todo cuando llegamos a la parte cerebral, cómo es que los nervios y las conexiones nerviosas hacían esto en el músculo y cómo el cerebro, a través de conexiones eléctricas, hacía que nuestras manos y nuestros pensamientos dirijan una orden a nuestra mano para que nuestro dedo se mueva. O sea, todo eso me llamaba mucho la atención más allá de la explicación científica de medicina, sino, o del profesor que me estaba enseñando, sino cómo es que todo ese conocimiento se había originado en el hombre y se había pasado de generación en generación, de boca en boca primero, y después plasmado en libros. Por supuesto que también las experiencias de mi vida, también después vista más a la lejanía, los tomé como esas experiencias, los tomé como símbolos de cómo yo misma o universo o en lo que crean estaban dándome, o mi yo superior dándome, o mi alma encarnada ya pactado que vivir acá, para qué venir a aprender en la escuela de la tierra. Me estaba dando oportunidades, puertas a través de esas experiencias para yo decodificar el mensaje que había en esa experiencia atravesada. Ok, y después del tiempo voy a dar como un salto cuántico en mi vida, porque es un montón, tengo 51 años, después de mucho tiempo, hará aproximadamente unos 5 años, me interesé más estaba haciendo otro tipo de cursos y talleres, empecé a leer mucho sobre el misticismo, distintas ramas del esoterismo, del ocultismo, del hermetismo, sí me llamó mucho la atención y demás, diferentes obras de diferentes, se podría decir, corrientes, para ya poder discernir, ¿no? Entonces, en esa época estaba haciendo yo un taller de, no me acuerdo ahora cómo se titulaba, con la misma persona que después empecé a estudiar tarot. Entonces,
Ahí empecé, me crucé con el sistema de Rider White o White Smith. Y esa misma persona dictaba un curso de tarot. Entonces empecé formalmente a estudiar el tarot, a sumergirme en la simbología de cada arcano. Sobre todo, con esta historia me refiero a los arcanos mayores. Por supuesto que los menores también lo tienen, pero más en los arcanos mayores. Y luego, dirían los mexicanos, me ocurrió, porque yo en esa época de mi vida, que no fue hace mucho, eh, sentía que las cosas me ocurrían. ¿Qué quiero decir con esto? Que no les podía explicar. No podía yo explicar a mis compañeros de curso de tarot, por ejemplo, o cuando hacíamos prácticas, cómo es que yo conectaba tan rápido con el mazo y daba un mensaje, porque no lo podía explicar. Es como que las cosas me ocurrían y después, según mis investigaciones y distintos talleres que estaba haciendo, es que descubría cómo es que me estaba sucediendo. Y si no descubría cómo es que me estaba sucediendo, al menos descubría qué nombre le habían puesto a eso que me ocurría. Por ejemplo, canalizar un mensaje. Entonces, empecé a estudiar tarot, Rider White, White Smith, y ahí descubrí que me gustaba mucho navegar y descubrir los símbolos que tienen las cartas, sobre todo, y en este audio les voy a compartir sobre todo de los arcanos mayores del tarot. Aquí al lado mío tengo el loco y tengo el mago de dos mazos distintos. Y estas tarjetas, cartas de tarot, por eso titulé este video El universo que nos habita, para mí y para muchas personas, no solamente para mí, hablan de nosotros mismos a través de esa simbología, de esos dibujos que tienen, de los colores que hay en cada carta, de, de dónde mira cada personaje de la carta, de que si tiene una flor, si tiene un animal, si tiene un número, si tiene un planeta asociado, si tiene una letra hebrea asociada, si tiene flores, si tiene granadas, si tiene un velo, en el caso de la sacerdotisa, ese infinito encima del mago, qué significa, cómo lo llaman, etcétera, etcétera. En fin, lo que quiero decir y contarles con esto es que comencé a apasionarme por esa simbología y según yo en ese momento mágicamente lo que sucedía era que yo, al haber comenzado formalmente el estudio de tarot, sin haber llegado a profundizar en los arcanos en ese curso, comencé a practicar y de repente estaba leyendo las cartas sin saber conscientemente que eso era lo que la carta y el mensaje formalmente quería decir según diferentes autores, o sea, el significado de la carta literalmente estaba leyendo la energía de la carta. Cuando a mí me preguntaban, yo les decía, no sé cómo lo hago, sucede. Con el paso del tiempo descubrí que la persona que lee el tarot lo que hace es leer energías. Es decir, está la energía del consultante, qué preguntas tiene, no solamente los cuestionamientos que tiene, sino la energía de él, la energía del tarot, que tiene energía, tiene historia, y sobre todo si nos conectamos con sus símbolos y no solo los significados que vienen en los libritos. Con los significados no, nunca los memoricé, no funcionó para mí de esa manera. Funcionó a través de entender el símbolo de la carta. Y la energía también de la persona que lee, o sea, del tarotista. Hay muchas energías ahí, en ese momento, involucradas. Entonces descubrí que lo que hacía simplemente era permitir que todas mis creencias, que todo lo que yo piense respecto de mí, de la persona, del significado de la carta, del mensaje, simplemente los dejaba a un lado por algún mecanismo que en algún momento dije, por algún extraño mecanismo es lo que hago. Simplemente permito que la información fluya a través de mí
para compartirlo con otra persona. Y había un factor fundamental que reitero, no solamente me sucede a mí, le sucede a muchas personas, que era el ánimo de ayudar al otro, de ayudarlo en lo que pueda ayudarlo. Había una intención sincera de mi parte, con el corazón abierto, de ayudarlo en lo que pudiera en ese momento. Y entonces simplemente permitía que todo lo que mi yo consciente podría decir, todo el ego, podríamos decir, ahora, se corría, se hacía a un lado, y la que se sentaba en la silla, que estaba leyendo las cartas, era la información que fluía, esa energía que fluía. Esa es la explicación que le encontré después de un tiempo. Y que hoy no ha variado mucho, porque si lo sintetizo es eso. El tarotista, cuando estudia el sistema de tarot que estudie, no importa cuál, porque hay muchos. No voy a hablar aquí de este audio de la historia del tarot y a dónde se remonta, y que si en el siglo XV, y que los Visconti Sforza, que sí hay una historia, que está la historia registrada en archivos históricos nuestros, y después la parte esotérica, hay varias versiones y varias corrientes de eso, ¿no? Y la parte ocultista y esotérica de sus significados. O que si los sufíes, los cátaros, los egipcios, los cabalistas, los herméticos, también en China, en la India, los gitanos, y que tuvieron que ver con toda esta historia del tarot. Entonces, retomando lo que vengo diciendo, porque si no me voy y me voy a la historia. Cuando uno estudia, dependiendo de la escuela que estudie, que hay muchas, y no solamente el tarot adivinatorio, o el predictivo, o el espiritual, o el terapéutico, o el hermético, o el cabalista, y hay un montón, sea lo que sea el sistema que estudie, en estas cartas mágicas, en estas tarjetas, en estos 22 arcanos mayores, hay mensajes que yo me imagino que han dejado conciencias colectivas que no son más, según yo, y así lo pensaba, como nuestra alma viajera a través de diferentes experiencias en diferentes vidas, pasadas, presentes y futuras. Hemos dejado registros de cómo, por ejemplo, en este caso a través del tarot, hemos dejado registros que luego el ser humano, a través de un montón de tiempo y de un montón de escuelas y mucha historia en el medio, con algunas estoy de acuerdo, con otras no, pero en fin, el mensaje es este, con mucha historia en el medio han plasmado en tarjetas, cartas, simbología oculta, velada, misteriosa, por eso se llama arcano. Arcano significa secreto o misterio. Esa información velada es, según yo y según varios, pero así lo entiendo también yo, es que a través del estudio del tarot y de la simbología, y al entender qué quiso plasmar, por ejemplo en el loco, que lleve un báculo, un palito, le podemos decir, con un bolsito liviano, con el ojo de Horus o un águila, depende de quién lo grafique, qué quiso decir ese símbolo, a qué nos remonta ese símbolo, qué dibujó White, o bueno, Pamela Smith en este caso, que fue quien dibujó lo que White le pidió, ¿no? Entonces, ¿qué significó para White eso, ese símbolo? ¿Qué significa que quiso plasmar? Que quiso plasmar en el loco, en el sol que tiene atrás y que brilla. ¿Qué significa ese símbolo de ese sol? ¿Qué significa el color amarillo, la simbología de los colores? Ese color amarillo en la carta del loco. ¿Qué significa las montañas nevadas que tiene detrás? ¿Qué significa su vestimenta? ¿Qué significa la pluma roja en su cabeza y esa corona de laureles? ¿Qué significa el perro que lo acompaña? ¿Qué significa ese precipicio? Ese risco, ese precipicio donde parece caminar despreocupado sin saber que ahí está. Todo eso son símbolos en colores,
en imágenes, en números, en letras, y cuando uno va entendiendo de dónde viene esa simbología, va comprendiendo, por lo menos eso me sucedió a mí y sé que le sucede a muchas personas que se dedican a esto, que van encontrando que eso que habita en la carta, como sea que se llame el título que le quieren poner, es un arquetipo, es un universo, es un pedacito del macrocosmos, un microcosmos que habita en nosotros y que lo único que sucede cuando uno medita conscientemente con eso y se deja llevar por esa simbología es que despierta esa conexión y ese arquetipo en nuestro microcosmos, en nuestro universo que radica en nosotros y se va despertando ese recuerdo, lo vamos recordando y entendemos de qué se trata. Simplificadamente, en forma muy escueta, es lo que les puedo contar de lo que yo encontré y por eso me gusta tanto el simbolismo del tarot. Por eso titulé este video, este podcast, El universo que nos habita. Yo creo que al estudiar el tarot y al hacerlo a conciencia y de corazón, vas a descubrirte, vas a descubrir en los arcanos mayores universos y arquetipos que te habitan, te vas a reconocer, te vas a reencontrar y vas a entender, si es que permitís que esto suceda y fluya a través de ti, te va a ayudar en tu proceso por esta vida a entenderte, a reconocerte, a resolver un montón de situaciones de tu búsqueda personal, de tu desarrollo personal, como cuerpo, como mente y como espíritu, y cómo es que todo está conectado, como en la carta del mago que nos señala que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Por eso es simplemente que el tarot a mí me enamoró, pero no me enamoró ciegamente, me enamoró porque me reconocí en él. Por eso es que me gusta el tarot y por eso es que me gusta compartir material acerca del tarot. Todas las escuelas de tarot están compartiendo conocimiento más allá de que no estén de acuerdo algunas entre ellas y que algunas se hayan convertido hasta en dogmas, que en eso sí no me gusta y no estoy de acuerdo de verdad. Considero que debe ser un conocimiento abierto y que cada uno, aparte de ser abierto y para todo el mundo y entendible para todo el mundo, que cada uno debería sacar su propia conclusión de la vivencia de cada arcano en él y permitir que ese conocimiento al que llegamos o esa conclusión aparente que llegamos en un momento, permitir que en algún momento evolucione y cambie de significado para nosotros, porque estamos creciendo y desarrollándonos y en evolución. Entonces considero que también cada persona va a llegar a diferentes, no sé si significados, porque significados asocia mucho al significado de la carta, sino a diferentes conclusiones meditativas, contemplativas, en entendimiento con ese arcano. Por eso es que me gusta el tarot y por eso digo que es un universo que nos habita. Es como un libro, el tarot. Muchos autores lo han definido como eso, como un libro. Es un libro que nos cuenta nuestro andar por este mundo y nuestro andar o cómo reconectarnos con nuestra parte espiritual si es que lo creemos así, si es que nosotros sí creemos que existe esa conexión. Yo sí porque la siento, entonces no podría no creerla. Es que para mí es una respuesta que se comprende en sí misma. Yo no es que pueda no creer o sí creer, para mí es así, es así y ya. No tiene una explicación, no tengo todavía una explicación para eso y tampoco es que la esté buscando. Pero bueno, en este audio, en este podcast, quería compartirles eso, por qué me gusta el tarot y por qué creo que es un universo que nos habita, que reside en nosotros. Y seguramente a partir de este audio les vaya compartiendo, por ejemplo,
y no de diferentes autores, sino yo tengo varios libros que he leído acerca del tarot, de diferentes autores, y sigo leyendo de diferentes escuelas también, y con el paso del tiempo me va llamando más la atención otro conocimiento como para ir ahondando un poquito más, no desde la acumulación del conocimiento y decir, ay, mira cuánto sé de tarot, no, simplemente para herramienta para mi crecimiento, yo como ser humano acá, como todos ustedes caminando en la tierra, y en evolución y en ascensión. Y, y me gusta seguir investigando con respecto a la simbología. La simbología la tenemos en todos lados, hoy no tan velada. El símbolo, por ejemplo, de no fumar en un restaurante, todos los miramos y sabemos qué quiere decir, es un símbolo, que acordamos que significa eso. O en un semáforo, rojo, amarillo y azul, todos sabemos qué significa el rojo en un semáforo, el amarillo y el azul no, y el verde, perdón, en un semáforo. ¿Qué significa? Todos sabemos que asociamos una paloma blanca con qué y por qué. Hay símbolos que nos rodean en la vida cotidiana. Hay lenguaje que entre amigos hablamos de una manera y nos entendemos. Eso también es simbología, nuestro habla, nuestra comunicación. Entonces, por eso es que me gusta el tarot y por eso es que decidí compartir este video y que muy probablemente vaya compartiendo los simbolismos en el sistema White Smith de cada arcano mayor con ustedes, para que ya hay en YouTube y en un montón de lugares todo el simbolismo, y en un montón de libros que les voy a compartir en la caja de descripción, eh, que, que explican el simbolismo de la carta, según diferentes escuelas, hay muchas, que luego, bueno, al tratar de cada arcano lo iremos desmenuzando, pero yo me voy a centrar más, reitero, en el sistema White Smith. Ok, y cuando les comparta, por ejemplo, la simbología del loco, del mago, de la sacerdotisa y demás, ¿cuál es mi intención? Que tengan una herramienta, que no sea un curso de tarot porque no es lo que pretendo, simplemente para visualizar las imágenes, ahondar en las imágenes y en su simbología, quizás investigar un poco más o no, y meditar con ella en forma contemplativa. Eso, ¿por qué? Porque eso a mí me sirvió mucho. Incluso a veces lo hago con los consultantes, de acuerdo a lo que estén preguntando en ese momento, ¿verdad? Ya llegaremos a eso en el momento que les comparta la simbología de cada arcano mayor. Si están interesados en saber un poco de historia del tarot, yo encontré videos en YouTube que lo cuentan muy bien, se los voy a dejar abajo en la descripción. Uno es de un canal de YouTube que se llama Revelando el Velo, que comparte mucho tipo de material, no solo de tarot, pero sí cuenta a grandes rasgos un poco de la historia. Y en los libros que le voy a dejar debajo también. Y por eso también es que estoy compartiendo el material de Ley del Uno, el material de Ra, que lo muestra sin intención de generar discordia, los orígenes del tarot y cómo fue tergiversada esa información por los sacerdotes egipcios, ¿no? Como para retener el conocimiento ese y no, digamos, expandirlo a todo el mundo como ahora está al alcance de todos, sino simplemente sino simplemente como herramienta de desarrollo humano, no como método de adivinación, que yo también lo uso, sino como herramienta de desarrollo humano, ¿ok? Así que, ok, esa pequeña historia quería compartir hoy con ustedes de por qué me gusta el tarot, y también explicándoles un poco la previa de por qué voy a comenzar de a poquito a compartir la simbología de cada arcano para que cada uno de ustedes, si es así que lo desea, eh, medite con ellos. ¿Ok? Eh, si tienen alguna duda, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Seguramente más adelante
en mi página web incluya esos videos y más adelante, si es que, si es que así lo diagramo, de algunos talleres de meditación con los arcanos como para profundizar en el conocimiento del arcano y en ese universo que digo que habita en cada uno de nosotros a través de estos arquetipos que son los 22 arcanos mayores, para ayudarte a vos mismo y para ayudarte también a fluir en tus lecturas de tarot. Ok, hasta ahí llega la historia de hoy. Espero que en verdad les haya sido de utilidad. Si se sintieron identificados con algo de esto, estoy segura que sí, que les ocurre. Si es que ya han tenido contacto con el tarot, seguramente que sí. Eh, y ya está. Por el día de hoy les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz. Y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bye bye.